Bueno, buena gente. Como dice la canción, todo por decir especialmente las damas, pero tenemos a un caballero por acá, así es que no lo guardo. Buena gente, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Ahora sí, estamos empezando con el segundo encuentro de cómo tratar con personas difíciles. Hoy vamos a trabajar más las tácticas y estrategias. Kitty, ¿vos pudiste estar en el primer encuentro? Creo que no, porque vamos a estar retomando algunas cosas de ese primer encuentro y muy poquito, y luego nos vamos a concentrar en esto. De ese primer encuentro, ¿qué era lo más importante? ¿Qué creen que fue lo más valioso de ese primer encuentro? Lo que estuvieron, estaba Noé, creo que estaba Susi, estaba Ceci. ¿Qué era lo más valioso de ese primer encuentro? ¿Qué era como lo central, el eje para pensar en esto? De cómo conversar con personas difíciles. ¿Te acuerdan algo? Noé, Noé, dale. Voy recordando así como extractos de esa clase, más allá de que tomé apuntes, recuerdo una frase que dijiste: el que reacciona con histeria, reacciona con historia. Decías que las personas difíciles o complicadas por lo general tienen historias complicadas, y estamos hablando de personas por lo general pasivo-agresivas, esas que solapadamente te van tirando las cositas. em, y que había villanos y, y héroes o algo así. Y protagonistas eh, en la película de Protagonistas. nuestra vida, tal cual. Y si nosotros Em, le dábamos demasiada luz al villano, entonces estábamos abandonando nuestro lugar de protagonismo. Bien, exacto. buenísimo. Bueno, les cuento un poco cómo pensaba yo empezar hoy este encuentro, porque hay algo que me pregunto muchas veces y es, ¿en qué mundo vivo? Por eso estaba esta imagen del mundo. ¿En qué mundo vivo? ¿En qué mundo vivimos? Eh, a veces creo que me encuentro con un mundo que es mejor, que está aprendiendo, que está dando pasos, y a veces no lo siento así. ¿Ustedes cómo lo ven? Y así es. Es como que por ahí nos frustramos porque creemos como tener una esperanza y hay algo que te tira de nuevo para abajo, pero sí, es como eso. A veces también creo que puede tener que ver con nuestras emociones o momentos del día o del, no sé, de situaciones, ¿no? Sí, sí, eso también influye. Y también pasa de que según cómo nosotros estemos, vamos a estar mirando el mundo. Em, a mí generalmente cuando me pasa esta duda es porque me encuentro con esta diatriba de si yo estoy formando parte de un pequeño mundo, un microclima en el que, porque trabajo estos temas, porque me contratan para trabajar estos temas, cada vez está mejorando el mundo, o a veces digo, bueno, soy yo que estoy encapsulada y el mundo en realidad está medio estallando. Sí, no es. No, justo lo nombraron, Kitty, vos, em, que uno, digo, me parece que cuando uno opina, en este caso cómo está el mundo, lo hace, la opinión tiene que ver con, cuando yo opino no estoy describiendo al otro, sino que estoy describiendo el mundo desde donde yo estoy parado haciendo esa opinión. Tiene que ver más conmigo. Y hay un video de Víctor Coopers que a mí me hace reír mucho, porque él, viste que compara todo con el fútbol y con el Barça, y él dice la actitud, ¿no? Entonces dice, el Barça gana y la madre lo manda a sacar la basura y él dice, qué bueno, voy a sacar la basura y me lo cruzo al vecino y re buena onda el vecino y nos amamos. ¿Y qué pasa cuando el Barça pierde? Mi mamá me manda a sacar la basura. Y esta vieja, ¿qué le parece? Que yo soy el sirviente y me cruzo con mi vecino. Y este viejo que me saluda a esta hora, ¿qué le pasa? Entonces, bueno, Sí, un poco de todo. Sí, influye sí, mucho ¿no? ese lente que nosotros ponemos para mirar.
Yo en verdad no sé si vamos a poder definir o tener del todo claro en qué tipo de mundo estamos viviendo, pero sí sé y confío plenamente y pongo todo de mí para que a través de mejores conversaciones podamos construir mundos un poco más amables. Y bueno, ese es un poco el motivo por el que estamos haciendo estos encuentros en los que tratamos de profundizar cómo tener mejores conversaciones, de esas conversaciones difíciles, tratando de ser respetuosos con los otros y también con nosotros mismos. Bien, vamos a conversar. Esto que decía Noé al principio, esta es creo que es la única diapo que traje del encuentro anterior, que nos recuerda que cuando nosotros tratamos con personas difíciles, son personas que tienen historias difíciles y que no han encontrado la manera quizás para poder resolverlo. Y muchas veces, cuando podemos gestionar nuestras emociones, podemos ir antes a la compasión o al enojo. Ahora, ir a la compasión no va a significar nunca dejar de poner límites. Y sobre eso va a ser la charla que viene, comunicación compasiva y autocompasiva. Sobre todo la autocompasiva, que es la que a veces nos olvidamos. Y eso lo vamos a hacer desde la mirada de las conversaciones difíciles. Perdón, de la comunicación no violenta. El gran cómplice en las conversaciones difíciles y fundamentalmente cuando nos encontramos con personas pasivo-agresivas o con comentarios agresivos, incómodos, suele ser el silencio. Pero el silencio no solamente entendido como esto de no decir nada, de no conversar, de no hablar, de no retrucar, sino que es la pasividad. El gran aliado sería entonces el hacer algo, pero ese hacer algo, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cuáles van a ser esas características? Para empezar, cuando nos encontramos con personas o comentarios agresivos, siempre la recomendación va a ser la del stop. Esto es lo último que traigo del encuentro anterior, va a ser la del stop, que es primero detener y darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Frenar. Separar la reacción. Esto que decía Noé, el que reacciona con histeria reacciona con historia. Separar la reacción de la respuesta. Poder ponernos en un lugar de posibilidad y de protagonismo en el que conscientemente vamos a decidir qué hacer. Luego, tomar una respiración es la mejor recomendación, porque la recomendación nos permite bajar la mostaza que esté subiendo para poder generar mejores conversaciones, observar y acá empezamos a pensar cuáles son las posibilidades de esa conversación o de esa respuesta, y ahí sí decidimos qué hacer. Y si vamos a responder con silencio, porque podemos responder con palabras, podemos responder con preguntas, o podemos responder con silencios inclusive, pero el silencio tiene que mostrarse como silencio, y tiene que dar la posibilidad o abrir la posibilidad a algo distinto. Entonces, si incorporamos el silencio, y ya vamos a ver algunos casos, vamos a estar dando una respuesta y permitiendo un poco devolverle al otro qué es lo que está sucediendo, para salir nosotros del foco de esa escena. Bien, ¿cómo tratar con personas difíciles? ¿Quiénes son las personas difíciles? ¿Cuáles son las características con las que ustedes se suelen encontrar? Cuéntenme. ¿Cuáles son las características de esas personas? Les decía que les iba a mandar un menti, pero como somos poquitos, vamos a aprovechar para conversarlo acá. Pueden escribirlo en el chat y yo los leo. Y la ironía puede ser, La hay ironía. que escribir, bueno, sí. ¿Puedes dar un ejemplo, Kitty? ¿Se te viene a la mente? Eh, a ver, Pénsalo tranqui. eh, sí, estoy atenta al tránsito, pero se me viene el ejemplo, no se me viene ya, pero bueno.
La ironía para mí es como bastante agresiva, es como pasiva-agresiva, como que encubierta, pero Exacto. ahora no sé, ¿no? Sí, Es encubierta, fíjate por eso que el cómplice es el silencio, porque yo lo que tengo que hacer en esos casos es sacarlo a la luz. Bien, ¿qué sí. otro tipo de personas o comentarios difíciles puede haber? O que les cueste gestionar el comentario. A ver, acá en el chat, los quejosos. Los quejosos son personas muy difíciles. Claro, los quejos, sí. Sí. Las personas que se viven quejando de todo y que no, o sea, que no dan soluciones. Las personas que encuentran problemas nada más y en lugar de buscar la solución plantean siempre el problema. Bien, Como a veces es difícil ante la queja permanente de una persona eh, hacerle dar cuenta de que, bueno, eso molesta, ¿no? Y también cuando una persona que se vive quejando y por ahí se la contradice y se enoja. ¿Cómo hacer para contradecirla, para decirle a esa persona que está equivocada o que uno piensa distinto sin que llegue al enojo, ¿no? bien, bien. Me gusta esto. Porque muchas veces es eso, dice también no de las víctimas. En relación a por ahí las personas quejosas o las personas que son muy negativas, es difícil, en lo personal yo siento de que siempre es más difícil cuanto más cercanas son esas personas, el quejoso o cualquier tipo de persona difícil, más difícil es cuanto más quejoso es porque nos aparece esto, la historia. Entonces a veces no respondemos, nos cuesta más responder racionalmente porque lo que estamos haciendo es responder quizás desde el hartazgo o desde esa herida que ya están tocando y la herida puede ser justamente eso, ¿no? El cansancio. Pero yo creo que el gran tema y a veces la gran dificultad es esta voluntad de tratar de hacerle entender al otro. Esto es algo que surge mucho, los que han hecho los cursos de conversaciones difíciles lo han visto, es algo que surge mucho, esta intención o necesidad de hacerle entender al otro X cosa. A veces nosotros podemos tener una mirada muy distinta. Pero esto no necesariamente significa de que, y en especial cuando se trata de opiniones o de miradas sobre la vida, no significa de que uno esté en la razón y el otro esté equivocado. Simplemente lo que significa es que estamos mirando distinto. Puede ocurrir de que efectivamente uno tenga la razón y el otro esté equivocado, pero a menos que se trate de una cuestión en la que tengamos evidencias fácticas eh, o pruebas científicas, mucho no tiene sentido ponernos a conversar acerca de quién tiene la razón, porque de hecho, si nosotros nos ponemos a conversar sobre quién tiene la razón, la que se ve afectada es la relación. Hay una frase que dice, acá tirando frases para que no anote, si en una discusión alguien gana, la relación pierde. Porque una Así es. conversación o una discusión no tiene que ver con ganar, con que uno gane, sino con tratar de poder construir cosas nuevas. Y podemos construir cosas nuevas, inclusive a veces estando en desacuerdo. Entonces, una de las cosas por ahí, de las miradas que propongo para partir, es que cuando entremos a una conversación difícil o a una negociación, lo hagamos con la claridad de saber de que uno de los resultados posibles es que las cosas no resulten como nosotros queremos. Y eso no significa, y esto lo dije en el encuentro anterior, eso no significa de que uno haya hecho las cosas mal o de que el otro esté haciendo las cosas mal, sino que significa que somos dos personas Distinto. diferentes, de que hay una Claro. otredad ahí sobre la que no tengo gobierno ni control.
Vamos a empezar a profundizar entonces sobre lo que son algunas técnicas y les quiero mostrar este videíto de Obama. Obama está dando, no sé, una conferencia, una charla, y alguien le hace un cuestionamiento. Y él responde de una manera bastante interesante y me gustaría que tratemos de encontrar juntos cuáles son las técnicas que él está usando acá para responder. Paren que se me fue el play. Ahí está. I consider Republicans patriots. I consider Republicans patriots who love this country just as much we do. I'm sorry. Who's that back there? What the heck are you talking about? ¿Pudieron escuchar? No sé si estaba conectado el audio. Si no Sí, se lo- sí, estaba conectado. Bien. Más allá de eso, lo que decía estaba traducido. Él estaba hablando acerca de el amor que tienen por la patria los republicanos, igual que ellos los demócratas, y alguien lo cuestiona, ¿qué pasa con el plan nuclear contra Rusia? ¿Y qué hace Obama? ¿Cómo responde? Y como no entendiendo la pregunta. O Bien. sea, Cris se me había cortado. Como esperando a que le amplíen la pregunta, o sea, disculpen, eh, ¿quién habla allá? O sea, como que tratando que se identifique, una cuestión así. Bien. Dice acá Tami en el chat con humor. Minimizando. Sí. Te hago una pregunta, ya que vos dijiste esto, Susi. No entiende la pregunta. ¿Vos crees que, o a todos les pregunto, ¿creen que en verdad Obama no entiende la pregunta? No, sí, lo entiende. Ahí va, Sí, lo Sí, lo entiende. entiendo. ahí va, ahí va. Y sabe para dónde está dirigida esa pregunta. Claro. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que hace? Primero se toma un momento y aprovecha este acting de sorpresa, como diciendo, ¿qué cosa loca estás preguntando? Claro. Y empieza como a buscarlo en el público, como para saber quién es el que está hablando. Y después Sí. le hace una pregunta, simplemente pregunta, ¿quién está hablando? ¿Quién lo está diciendo? ¿Cuál es el efecto de, aparte de, esto dice casi ninguneando, el humor es una elegante salida, pero además de eso, más que el humor, esto es una salida con altura, porque no llega, o sea, primero el gesto sí, el gesto de sorpresa, como diciendo, ¿qué hacemos? Y es un gesto, yo que tengo varias amigas que están viviendo en Estados Unidos, me he dado cuenta que es un gesto que hacen bastante, esto como de decir, no entiendo de qué estás hablando, con una sonrisita. Pero, más allá de eso, ¿cuál es el efecto de que él devuelva con una pregunta? Es que busca una respuesta, es una evasiva, digamos. Sí, Ah, O le tira la sea, pelota al otro, responder le con tira la pregunta es pelota al otro. evadir. Claro, sí, a veces puede ser evadir, pero en este caso está evadiendo. Le está tirando la pelota al otro. Y en Sí. realidad lo que está haciendo, habría que ver si en efecto es evadir, lo que está haciendo es, creo, mira, justo tengo acá una bola, toma la pelota y la devuelve. ¿Para qué? Para ponerlo en evidencia. Esto que están comentando acá en el chat, para exponerlo. Para sacar el Sí. foco de la atención, fundamentalmente lo hace para sacar el foco de la atención de sí mismo y llevar la atención del público al otro. Y a que el otro cuestione, o el público o los demás asistentes cuestionen fundamentalmente la pregunta que está haciendo el otro. Esta es una forma muy interesante, pero lo que requiere esta forma es evitar esto, ¿sí? Es evitar la reacción y hacerse cargo y ver cómo responder.
Recordemos que responder tiene que ver con la responsabilidad, es la habilidad de dar respuesta. Esto es lo que de alguna manera está haciendo Obama en esta I charla. consider Pare, acá vengo. Y vamos entonces ahora a profundizar con otros tipos de situaciones difíciles o de personas difíciles. Y les pido porfa que interrumpan, pregunten y aporten cuando quieran, porque son muchos casos y yo les puedo dar así como un diccionario que después ustedes lo van a tener grabado, les puedo pasar las plantillas y lo van a tener como recetario o menú de opciones, pero la idea es que no se vuelva algo teórico o un listado que yo les esté recitando simplemente el menú. Así es que, porfa, participen porque hoy tenemos tiempo para esto. Fíjense, algunos tipos de personas difíciles son estos que se viven lavando las manos. O cada vez que vos decidís algo, te echan la culpa. ¿Conocen a alguien así? ¿Y Sí. cómo les cae esto? ¿Cómo les cae? ¿Se encuentran con personas así? ¿Cómo les cae cuando se encuentran con este tipo de situaciones? A ver, el chat me llega tarde. Se sacan la responsabilidad de encima y les cae mal. ¿Y cómo suelen responder a esto que les cae mal? Y con agresividad, me parece que responden, ¿no? Cuando alguien se saca cuando nos echa la culpa a alguien o cuando nunca toma decisiones, respondemos con agresividad, hacete cargo. Bien, bien. Acá dice Noé, hacete cargo, le digo. Y acá vuelvo a esto de una de las primeras preguntas que habían comentado y que yo les decía, hacerlos darse cuenta. Decirles, hacete cargo. Nosotros podemos intentar que el otro se dé cuenta, pero no es, y esto es lo importante, no es nuestra la responsabilidad de que el otro se haga cargo o que el otro se dé cuenta. Nuestra responsabilidad llega hasta no hacernos cargo nosotros, hasta poner límites nosotros, no a lograr que el otro entienda o lograr que el otro se dé cuenta. Podemos ayudarlo y la mejor forma es que lo trate de descubrir él por sí mismo, pero no hacernos cargo nosotros. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de personas, fundamental es, en la medida de lo posible, de que no nos hagamos cargo, de que no tomemos esas decisiones, de que llegado el caso le mostremos cuáles son las opciones y cuáles son, en todo caso, las consecuencias de cada una. Y a veces a veces no, tratar siempre de que decide el otro. Ahora, ¿qué sucede? A veces el otro dice, no, me da igual. ¿Querés coca o querés vino? Lo que vos quieras. ¿Querés esto o querés esto otro? Lo que vos quieras. Vamos a comprar tal cosa. Entonces uno por ahí muy voluntarioso trata de ayudar y ofrece a algún proveedor, supónganse, para comprar las sillas. Y resulta que cuando la persona en principio parece estar de acuerdo y después de 15, 20 días dice, pero si hubiéramos comprado las sillas donde yo decía, las cosas hubieran sido diferentes. Entonces, ¿qué aparece? ¿Y cómo nos cae a nosotros eso? Nosotros tratamos de ayudar al otro y el otro nos está diciendo que si hubiéramos hecho lo que él quería, pero él nunca lo planteó como opción o nunca fue serio en eso. Alguna vez puede haber hecho un comentario, pero después se quedó en la comodidad de que decíamos nosotros. Entonces, en estos casos, si ya sabemos
que con esta persona, porque ya la conocemos, las cosas van a ir para un X lugar en el que la persona pase lo que pase, lo más probable es que se queje o nos eche la culpa. Las opciones, ¿cuáles son? O dejemos que decida él, o dejemos que no decida y en todo caso que no suceda nada, o si y que se perjudique esa persona a causa de la no decisión, y no somos responsables nosotros, porque esa persona es la que debe decidir, porque es parte de esto, si es él el interesado en comprarse la silla, es él o ella el interesado en comprarse la silla. Y la otra, en caso de que no quede otra opción, porque nos puede afectar a nosotros la falta de decisión, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Ser muy claro en mostrar de que alguna decisión hay que tomar, pero ponerlo así en palabras y sin ser agresivos. Mira, ante esta situación, alguna decisión hay que tomar. Y dado el impacto que repercutiría en mí, a raíz de la falta de tu decisión u opinión, voy a tomar la decisión yo. Y como vos no estás opinando, asumo que estás aceptando lo que yo digo. Pero yo tomo la decisión porque vos no estás opinando. Y me importa que esto quede en claro. O también personas pasivo-agresivas que están así en una situación que se ponen como un poco víctimas u ofendidos. Y se ponen en esta situación, que haga lo que quiera, o hace lo que quieras. A ver, ¿qué es lo que están buscando a veces? Están buscando mayor cantidad de mimo, mayor cantidad de cuidado, mayor cantidad de atención, que alguien vaya a reconocerlo. Pero si nosotros vamos a reconocer o a mimar o a atender a esa persona cuando la otra persona con desdén y poniéndose en posición de víctima nos dice que hagamos lo que querramos, ¿qué es lo que estamos haciendo a futuro? Habilitamos ese comportamiento. Y es como que le abrimos la puerta. Entonces, es importante poner en evidencia, no, a mí me interesa hacer lo que ambos querramos. Si querés que lo haga, lo hago. Si querés que no lo haga, no lo hago. O quiero que entre los dos nos pongamos de acuerdo, pero no que dependa exclusivamente de mí. No, que sea lo que quiera. Ok, entonces no hay ningún problema con que decida libremente. Porque ¿cuál es el riesgo? Supónganse que el tema tenga que ver con quedarme o no quedarme en un lugar, en una X oportunidad. Si yo me quedo en un lugar, en esa X oportunidad, o bien lo que estoy haciendo es habilitar este comportamiento en el que me traten de esta forma en adelante, o bien me voy a quedar en un lugar habilitando en que en ese momento me hagan sentir incómodo. Una forma muy frecuente de tratos pasivos agresivos son, y díganme si les ha pasado, las personas que se hacen no sé si se hacen las enojadas, o empiezan a actuar como desde el enojo y el mal humor, y pareciera evidente que es con vos o con una situación, pero no te lo dicen de forma directa. O comienzan a hacer silencio. Y cuando nos encontramos con este tipo de personas, si yo no lo pongo en escena, si no pongo en palabras esto que está sucediendo, disculpa, pasa algo, me da la sensación de que estás incómodo, que estás molesto, porque ¿qué hace? Empieza a actuar como golpeando cosas, cerrando puertas con portazos, contestando mal. Y no te dicen nada directamente, entonces en tanto no te dicen nada directamente, concretamente no podés cambiar nada. Y la única opción que te queda en ese caso es empezar a adivinar. Pero el otro es otro. Entonces, probablemente lo que nosotros estemos adivinando puede ser erróneo. Entonces, lo que más nos conviene es, disculpa, ¿pasa algo? Porque
siento incómodo, siento este tipo de reacciones desinteresadas o apuradas. No sé si está pasando algo conmigo, si es que hay algo que yo haya hecho, porque me gustaría conocerlo para poder entender. Porque si no lo ponemos en palabras, no lo vamos a poder resolver. Atención, tema importante. No todo, no siempre, no a cada cosa hay que hablarlo, ¿sí? No todo, no siempre, no a cada cosa hay que hablarlo. Pero si este tipo de situaciones se repite como una modalidad de la persona con la que interaccionamos, es necesario que lo pongamos en palabras y que digamos, bueno, a ver, resolvamos esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y por qué digo no todo hay que hablarlo siempre? Porque a veces lo que está sucediendo es una cuestión de que la persona está con el cerebro de supervivencia, está reaccionando así porque no está pudiendo pensar. Entonces, a veces, cuando estas personas no están pudiendo pensar, si nosotros las invitamos a pensar en ese momento, probablemente no puedan, por más que quieran. Entonces, a veces lo que puede convenir es que nos corramos un poco, demos aire y después le demos la oportunidad de conversarlo a la persona o simplemente dejemos la posibilidad de cambiar el aire, ¿sí? Pero esto si es una situación puntual y liviana. Si es una situación más importante o que verdaderamente nos está haciendo sentir mal o incómodos, es necesario conversarlo. Digo esto porque podemos conversar un montón de cosas y siempre va a ser lo conveniente, pero sobre hablar tampoco está bueno. Porque sobre hablar es sobre pensar y tampoco está bueno. Bueno, ¿a quién tengo acá? A Polino. De esos que opinan, las personas que opinan con todo. Se encuentran con personas que opinan ante todo y que les cuestionan todo y como que sienten que no los apoyan o que no los dejan avanzar. Y siempre, o sea, siempre hay gente que hace, o sea, que se opone o que dice, o sea, también siempre voy a lo encubierto, a decirte un no encubierto de opinando. Sí, para mí sí. Bien, en este caso, porque lo encubierto hay que ponerlo en escena, pero en este caso, cuando directamente te dicen, por ejemplo, vos estás con ganas de, ponele, abrir un nuevo local, y el otro te dice, ¿te parece justo en esta época? O otra Sí, persona está con interés de eh, renunciar a un trabajo fijo y dedicarse de lleno a lo que es el sueño de su vida. No, no lo hagas, o lo que fuera. O al revés, dejar el sueño que estaba teniendo y ahora enfocarse en algo que le permita tener una cierta tranquilidad o seguridad, según lo que esa persona esté evaluando. ¿Cuál es la clave en esos casos para responder? Y siempre mi recomendación es esta. La primera recomendación que cabe a todos los casos es integrar. Nunca pelear, sino integrar la respuesta. ¿Cómo integramos en este caso, ante este tipo de opiniones, las respuestas? Agradeciendo. Muy probablemente esa persona que esté opinando sea una persona que nos quiere y que nos quiere bien. Entonces, si viene opinando con este tema de manera reiterativa, mira, en verdad yo sé que vos me estás diciendo esto porque te importa que me vaya bien y de verdad te lo agradezco. Para mí es muy importante saber cuál es tu interés. Sin embargo, esta es una decisión mía y estoy muy seguro de qué es lo que quiero hacer y que quiero intentarlo. Y que estoy decidido a probar esto, aún a pesar de cuáles pueden ser las consecuencias. Te agradezco también de que puedas respetar este interés. Porque cuando ya somos adultos, ya podemos elegir inclusive cuando no nos estemos dando cuenta
o no estemos entendiendo lo que el otro cree que tenemos que darnos cuenta o que tenemos que entender. En este caso, el integrar cómo se observa. Aparece de esta forma, el integrar las respuestas. Aparece al decir, te agradezco el interés y te agradezco también que lo respetes. Entonces, yo ya no soy yo contra el otro, sino que lo que estoy haciendo es decirle gracias por estar interesado en mí, somos parte del mismo juego, y gracias también por respetarme, que vaya a intentarlo y que tenga la decisión de ir para adelante. Porque inclusive una de las cosas que tenemos derecho es a equivocarnos. El otro día estaba leyendo algo acerca de Virginia Satir, que es una psicóloga sistémica que tengo que profundizar y estudiar más, y ella habla de las 5 libertades. Una de las libertades es la libertad de elegir, y otra de las libertades es la libertad de equivocarme. Tengo derecho y libertad de equivocarme. Me encantó eso. Esto tiene que ver mucho con lo que son los derechos asertivos. Bueno, acá es una situación parecida. Estas personas que por ahí nos sobreprotegen o están encima todo el tiempo nuestro. La respuesta es bastante parecida, pero también está bueno recordar que se trata de puntos de vista. ¿Ok? Agradezco que me compartas tu punto de vista. Y cuando le decimos, te agradezco que me compartas tu punto de vista, lo que estamos diciendo concretamente es, me estás diciendo una parte de la verdad, no la verdad. Entonces, puede que haya una otra verdad que esté yo observando. Y nuevamente, agradecemos el interés y fundamentalmente, agradecemos el respeto a nuestra decisión. Esto de integrar, chicos, es gol siempre. Agradecer el interés y agradecer el respeto es buenísimo. El otro día estaba en una conversación, mira, no sé si estará acá consignada, no recuerdo si al final la puse o no. Pero estaba en una conversación, en un chat, en el que había personas que se burlaban de otras, ¿no? Y yo cuando lo veo al chat, no sé si siempre es necesario opinar, pero ese día, quizás un poco cansada de que sea como una modalidad típica de conversaciones, no me gusta pertenecer o ser parte de ese tipo de conversaciones, respondí con una pregunta. ¿En serio? Ah, era una conversación sobre Tinelli y cómo estaba envejeciendo. No sé si vieron que Tinelli entrevistó a Messi, que se tiñó el pelo y de que, bueno, una serie de cosas. Entonces, las opiniones tenían que ver con que era gay y con que estaba envejeciendo de una forma indigna. Y yo puse, ¿en serio? ¿En serio molesta que la sexualidad de Tinelli? ¿Y quién dice que es digno y que es indigno? Entonces alguien me responde, primero, uno me responde con toda una serie de comentarios diciendo todas las razones por las que Tinelli se merecía su odio. Y le digo, ok, genial, pero fíjate que acá en todas las razones que me estás dando, tenés un montón de argumentos para pensar negativamente quizás sobre Tinelli y no tienen nada que ver con el color de pelo, ni si es gay o no es gay. Y hacerlo o descalificarlo desde si es gay o no es gay, o el color de pelo, si está envejeciendo de forma indigna, lo que hace es debilitar tu argumento. Tal cual. ¿Cómo cuando nosotros descalificamos al otro, debilitamos el argumento? Dice Noé, está muy bueno porque el otro seguramente está esperando que lo saques volando. El agradecimiento lo desestabiliza y lo deja como sin posibilidad. Exacto. De continuar insistiendo en su postura. Una de las claves en las conversaciones difíciles tiene que ver con hacer en el aire muchas veces un cambio en las reglas del juego.
¿sí? Entonces, cuando nosotros agradecemos y le pedimos respeto y damos por sentado que la otra persona nos va a respetar, es súper valioso. Bueno, la cosa es que en esta conversación, en el chat, alguien me dice, bueno, que mejore tu día. Ah, Y yo le digo que esto es una respuesta que a veces puede servir, pero cuando alguien te trata mal, no cuando alguien opina distinto. el cual. Entonces, yo le dije, le respondí, gracias por tu interés, la verdad que vengo estando muy bien porque estoy durmiendo 7 horas y además eliminaron a Furia del Gran Hermano. Algo que para mí es muy importante. Así lo dije, incluí eso como para poner un poco de humor en la conversación, ¿no? Pero, claro, no es la respuesta que va, porque no está mal mi día, simplemente estoy opinando diferente. Que uno opine diferente no significa que nuestro día esté mal. Bueno, acá aparece, Kitty, vos hablabas de la ironía Bueno, y... a mí me parece esa respuesta, perdón, Sí, irónica. Que tengas, que tu día se mejore. O sea, irónicamente te está diciendo andate a la mierda, más o menos. ¿O no? sí, sí, Más o menos. Eso pero es irónico a mí, ¿ves? es irónico y te está mandando el miércoles. Pero, ¿cuál es el tema? Si alguien te dice concretamente, o sea, si alguien concretamente te insulta o te levanta la voz, en vez de insultarlo, puedes decirle, bueno, gracias, espero que mejore tu día y en algún punto lo podés llegar a hacer ver si quiere o si no quiere, no, pero quizás en algún lugar le pueda aparecer la idea de que no tenía que ver con eso. Pero no es una respuesta que corresponda porque es una respuesta desde un lugar de superioridad y soberbia, Tal que cual. no está bueno, ¿no? Porque esta persona que a mí me estaba respondiendo no me estaba diciendo concretamente a mí, andate el miércoles, porque no era la intención, pero es como que me quiso poner en un lugar menoscabado, como Mm, diciendo, uy, ¿cómo nos levantamos? ¿De qué humor estamos? ¿No? sí, Eh, sí. y no estaba en ese lugar. Entonces, es interesante tener en cuenta de, por ahí, mismas situaciones, en qué situaciones convienen usarlos o no. Por ejemplo, en relación al tema del silencio, o sea, hacer silencio ante determinadas situaciones que nos agreden o nos ofenden no está bueno, pero cuando les decía hacer silencio me refería a dejarlo pasar, a ser cómplice desde el dejarlo pasar. Pero a veces, por ejemplo, el silencio puede ser una herramienta. Por ejemplo, alguien que te dice, porque tu trabajo vale menos que el mío, entonces yo, ¿qué puedo hacer? Mirarte, sorprenderme, y en esos casos no hace, o sea, yo hago un silencio y pongo en evidencia la incomodidad y pongo en evidencia lo que está diciendo el otro. Y no hace falta que diga absolutamente nada porque lo que resuena en todos los oídos es la barrabasada que acaba de decir el otro. Entonces, no es que lo esté dejando pasar, sino que con una mirada de sorpresa o de cuestionamiento o de en serio y un silencio, lo que estoy haciendo es de alguna manera elevando lo que el otro dijo, como diciendo, ¿estamos seguros de que es esto lo que estás diciendo? Bien. Mm. Con las personas sarcásticas o las que usan la ironía, siempre esto, tratar de evidenciarlo y sacarlo de la zona de seguridad. Es muy parecido a la respuesta de Obama, ¿sí? ¿Qué es esto de mover algo en la conversación y sacarlo de la zona de confort? Entonces, lo que podemos hacer es preguntar, ¿en serio? O preguntar, no estoy entendiendo la intención del comentario. Está buena eso. Y cuando vos decís, no estoy entendiendo la intención, lo estás volviendo para el otro y lo confronta consigo mismo, que se haga cargo de cuál es la intención.
¿Cuál es la respuesta que suele aparecer acá muchas veces? No, 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 vos sos muy sensible. Y entonces el tema es, en este momento vos estás hablando conmigo, la comunicación es lo que entiende el otro, es lo que estoy entendiendo yo. ¿Cómo podemos hacer para entendernos mejor? Puede ocurrir de que a veces nos encontremos, y fíjense qué interesante, con personas muy sensibles. Esta no las tengo acá, ¿no? Como tipo de personas difíciles. Y lo traigo porque estoy haciendo una intervención en una organización que están trabajando hermosamente todo el tema del liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación, lo están trabajando hermosamente, pero en esto de poner sobre valor las emociones, no sé si se los conté en el encuentro anterior, están así como todos hipersensibles. Entonces, ay, me miraste, ay, hiciste, ay, para un poco, hay un mundo más allá de uno. La gente hace cosas, no es que no las esté haciendo, no estamos todo el tiempo en el centro de atención. A menos que específicamente estén hablando con nosotros y se estén dirigiendo a nosotros y haya alguna intención o algún comentario específico, es necesario de que lo podamos trabajar, pero, o que lo podamos conversar. Pero si no, déjalo pasar, la gente está haciendo y no somos el centro del mundo, no somos el centro de la atención. Por otro lado, también me encuentro con personas que no tienen la más mínima idea de la forma en la que se comunican. En especial en relación a todo lo que hace a lo no verbal. Volumen de voz, tono y a la gestualidad. Entonces te dicen, no, pero ya te pusiste así. Disculpa, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. ¿Y por qué me respondes de esa forma? Porque yo hablo así. Bueno, cuando elevas el tono de voz, cuando haces este tipo de gestos, yo creo que pasa algo y no me siento del todo cómodo. Y está bueno tratar de mostrarle al otro el impacto de sus conversaciones y de sus tratos en uno mismo. Porque hay personas que no tienen registro. Esto suele suceder, sí, no por rotular, pero sí suele suceder por una cuestión cultural en personas quizás de mayor edad o muy criadas, muy formadas y consolidadas en culturas laborales competitivas, donde el ego y el resolver las diferencias desde el lugar de quien es más fuerte, más fuerte, es como la forma válida. Acá hay uno de los compañeros que ya me dio 2 libros para leer en mis vacaciones y que uno de los libros que me moviliza mucho es De la fuerza al poder. Y después hay otro de Trascender los niveles de conciencia, creo que se llama, Germán, pero de la fuerza al poder, yo siento que quiero leer eso porque es el trabajo que siento que hay que hacer, corrernos del lugar de resolver las cosas, de un lugar de fuerza, que implica el forzar, a un lugar de empoderamiento personal. Bien, entonces, en estos casos movemos y aparecemos con un elemento sorpresa. Entonces le devolvemos la conversación o la pregunta al otro. ¿Cuál es la intención de tu comentario? Porque no la estoy entendiendo. Y ahí lo ponemos en evidencia. Y como decíamos al principio, sacamos la luz de esos reflectores que están puestos en nosotros para ver cómo reaccionamos nosotros y los ponemos en el otro. Hay un... No me acuerdo quién, pero hay alguien que estudia estos temas que dice que las personas que tienen este tipo de comportamientos pasivo-agresivos, lo que están buscando es, inconscientemente, es generar en sí mismos una dosis de dopamina que surge en base a la respuesta ante la frustración, el enojo o la debilidad nuestra. Entonces,
ellos nos hacen algún comentario agresivo o pasivo-agresivo, esperando nuestra reacción, y como están acostumbrados a eso, nos llevan a su terreno si nosotros reaccionamos. Por eso lo importante es no reaccionar, sino tomarnos estos momentos del stop para pensar. Bien, otro caso. Las personas que hablan, acá yo tendría que haber hecho 2 diapositivas de cada uno. El caso y después la respuesta. Para no tenérselas ahí planteadas, sino abrir más a la conversación. ¿Qué hacemos con los que hablan mal por detrás nuestro? ¿Qué suelen hacer? ¿Los enfrentan? ¿Los dejan pasar? No, no lo enfrento y dejo que las cosas decanten, solas. Hay situaciones en las que esto funciona. Ujú. Que haya cosas que decanten. Pero fundamentalmente esto está, a ver, puede haber personas que tengan una opinión de nosotros y hay personas que quizás piensen mal de nosotros, pero mientras no empiecen a echar a andar una serie de comentarios y de run run sobre nosotros, no habría ningún problema. ¿Sí? Que cada uno puede pensar lo que quiere de nosotros, y de hecho, alguna vez me pasó en un trabajo en el que estuve, que el día que me fui y me despedía de todos, una persona me dijo: vos me enseñaste a mí algo muy importante, eh, porque yo pensaba muy mal de vos y estaba muy enojado con vos al principio, y yo lo miro así como con cara de sorpresa y me dice: ¿y vos no te diste cuenta? Y yo, no es que no me había dado cuenta, es esto que dijo Ceci, lo dejé pasar y no traté de aclararlo, porque muchas veces nuestra desconfianza o nuestra mala opinión acerca de algo tiene que ver con el desconocimiento. Entonces, en vez de ponerme a dar explicaciones de algo, lo que hice fue directamente dejar que transcurra el tiempo para que la persona tenga la oportunidad de conocer aquello que estaba cuestionando. Ahora, si están hablando mal de nosotros, dice: no, mi mamá. Estaba refiriéndose al sarcástico, creo. Si están hablando mal de nosotros y sabemos de que empieza a armarse un run run o que están dando información que no es cierta, es importante de que tratemos de acercarnos y decirle: mira, si hay algo que te interese saber, conversalo conmigo, que soy yo la persona que te puede dar respuestas si tenés alguna duda, pero te agradecería de que no hables mal detrás de mí. Yo creo que una de las cosas en la que más nosotros tenemos que trabajar tiene que ver con la responsabilidad conversacional, que generalmente yo lo defino como esto de hacernos cargo de nuestros sí y de nuestros no. Pero también tiene que ver con hacernos cargo de nuestras elecciones, pensando en los que nunca elegían nada o nos echaron la culpa, o de las consecuencias de nuestra falta de elecciones. O hacernos cargo de que estuvimos hablando por detrás de algo que no nos corresponde. Entonces, es bueno tratar de enfrentarlo. Ahora, el tema es esto. Antes de seguir avanzando, ¿para qué lo vamos a enfrentar? Y esto no lo tengo, la respuesta en diapositivas, así que se los pregunto a ustedes. ¿Para qué estaríamos enfrentando la situación? No enfrentando de confrontar, de chocar, sino haciéndonos cargo de la situación y no dejándola pasar. ¿Cuál sería el Para objetivo? generar un cambio. O sea, si lo estás planteando de la forma de tenerla, hablar con la persona, todo es de generar un cambio. Principalmente si vos tenés que tener una diaria, reuniones, o familiar o lo que sea, vos tenés que corregir esas cosas, Bien, principalmente.
Y el Y en el cambio, caso que me sí, parece perdón. que sí hay un punto, por ejemplo, a ver, uno, por ejemplo, cuando vos estás en un puesto laboral o algo, hay una dinámica de comunicación entre colaboradores. O sea, a ver, yo no me comunico de la misma forma con un colaborador de un área, según la edad, según el puesto que tenga, las comunicaciones son diferentes. Cuando vos te comunicas con un paro, cuando te comunicas con, no sé, con un proveedor, con un referente, con el que sea. Lo que sí, por ejemplo, para mí sí es una persona difícil, es esa persona que da una apreciación sobre el otro de su propia experiencia, haciendo que otra persona ya cuando va a tener, no sé, una charla con vos, ya venga con todo armado de lo que le va a pasar porque la relación con el otro era de esa manera, y no necesariamente. ¿Me entendés? O sea, esa es la persona que para mí, cuando se habla mal por detrás, lo que veo eso. ¿Me entendés? A ver, no sé, por dar un ejemplo. Está un colaborador, no trabajó nunca con una supervisora tal, lo van a trasladar a otra zona que va a tener ese supervisor. Y viene el difícil, el que habla por detrás y le da todos los puntos de cómo es ese supervisor. Esa mirada es en base a una apreciación personal de él y ya genera una base del otro colaborador para que juzgue y eso me parece que no es constructivo. Y eso sí hay que frenarlo. Sí, Después, si yo le llamo canal paralelo cuando se habla, o chicha se le puede decir, o chisme, es otra cosa. Pero si vos lo medís laboralmente, sí, esas cosas me parece que sí hay que frenarlas, hay que cortarlas todas. Después, el resto de las cosas fluye, todo decanta, todo, si están dando falacia, a la larga o a la corta, la falacia se ve que no está, que no era así. bien, bien, buenísimo. En esto que acabas de decir, traigo tres cosas. Una es el tema de las dinámicas de las personas y algo que alguna vez me, me enseñó una abogada, me dijo, no hay que proyectar. No hay que proyectar que lo que a mí me pasa con una persona es la misma experiencia que van a tener los otros, porque cada vínculo se establece desde un lugar completamente diferente y desde historias diferentes. Y también desde expectativas diferentes. Y lo otro es esto que estabas diciendo, bueno, si ya genera como una cuestión de preentendido o de prejuicio esta conversación que hace la persona difícil sobre cómo será el supervisor, en esos casos lo que conviene es hacer una conversación de reseteo, que es conversar sobre cómo vamos a conversar, pero lo vamos a ver en un poquito, más adelante. Lo que sí me parece también que quiero destacar de esto que acaba de decir Ceci es, no todo hay que conversarlo, ¿sí? Es fundamental que elijamos qué batallas vamos a jugar, ¿sí? Entonces, sí, podemos conversar un montón y en especial en aquellas cosas que nos impacten personalmente. Pero vuelvo al tema del protagonismo. ¿Se acuerdan que en el encuentro anterior, y esto que trajo Noé al principio del encuentro de hoy, que hablábamos de los villanos y del protagonista? En mi vida, el protagonista soy yo. Puede haber un villano en la película de mi vida, puede haber dos villanos en la película de mi vida, pero si son todos villanos en la película de mi vida, quién es el que anda mal? ¿Quién es el que está equivocado? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, muchas veces el tema es empezar a mirar un poco esto, ¿no? ¿Cómo es ese porcentaje? ¿Cuántos villanos está habiendo? O, por ejemplo, en el último tiempo, respecto a uno de los trabajos que yo quiero mucho, me estoy encontrando con que cada vez que voy, me estoy encontrando con algún comentario no positivo, no podría no es sacar el cuero, pero es poniendo el foco en algo que no me gusta, o en un horario, o en el cansancio, o en lo que tengo que hacer, pero poniendo el foco en algo que no me gusta.
Y esta semana me estuve preguntando, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Porque no es el tema del laburo. ¿Qué es lo que está pasando de que yo estoy poniendo el foco en esto? Y la pregunta, en vez de, porque si yo le echo la culpa al trabajo, le estoy entregando el poder a eso. Y yo no soy quien, no tengo el poder para cambiar eso que está ahí afuera de mí. Pero cuando yo me doy cuenta de que estoy haciendo este tipo de comentarios, viene hacia mí la pregunta y digo, a ver, ¿qué es lo que me está pasando a mí? ¿Por qué yo estoy poniendo el foco en estas cosas que por ahí no son las que más me gustan, por más que requiera este trabajo? ¿Por qué estoy poniendo el foco? Y es una pregunta que todavía no he podido profundizar, pero que probablemente me esté hablando de que este lugar ya no esté siendo para mí, no porque sea malo, sino porque yo estoy con el foco puesto en otras cosas, o las energías en otras cosas, porque insisto que es un lugar que quiero un montón y que elijo en un montón de cosas, pero quizás en términos laborales ya no tanto. Entonces esto de poder ver cómo todo lo que nos sucede nos está haciendo de alguna u otra forma un espejo, es algo que nos resulta muy valioso también para poder resolver este tipo de conversaciones. Ay, me quedo chica. Bueno, yo se los voy a corregir y lo voy a mandar bien. Pero fíjense, ¿qué hacemos si alguien nos insulta o nos descalifica? Primero una reacción, no, primero la reacción parecida a la de Obama en el videíto del principio, no, esa es la segunda. Lo primero que no hay que hacer es no reírnos. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque si alguien me hace un comentario que me insulta, me trata de inútil, gorila, ponele, o lo que fuera, o negro de miércoles, o me descalifica, y yo me río y hago que, como me cuenta que no pasó nada, estoy habilitando a que suceda de nuevo. Si lo devuelvo, estoy confrontando, estoy reaccionando, no estoy integrando, que es la propuesta que habíamos hecho al principio. Y si lo justifico, por ejemplo, si alguien me dice, sos un inútil por tal cosa, y yo me pongo a explicarle, no, lo que pasa es que justo se me rompió la computadora, o anhele que fuera la justificación, lo que estoy haciendo es poniéndome en un lugar de sumisión. Y eso no es asertivo, porque no es respetuoso para conmigo mismo. Y la calificación o el juicio de inútil es un juicio del otro que tiene que ver con cuáles son sus estándares, no conmigo. Entonces, si es la primera vez y en esto de que no todo hay que conversarlo, no todo hay que responderlo, puedo mirarlo sorprendido o ignorarlo. Pero también, si es algo que ya es más agresivo o ya es repetitivo, lo que puedo hacer es tomarlo y ponerle el reflector a eso. Algo parecido a lo que hizo en el video Obama, pero por ejemplo, claro, soy un inútil, pero no podemos negar esto y esto. Porque muchas veces cuando alguien te descalifica, ¿por qué alguien te descalifica o te insulta? ¿Qué Por opinan? inseguridad de ellos. Por inseguridad de ellos. Fundamentalmente, alguien te descalifica o te insulta porque no está encontrando otra forma de lograr lo que quiere o de salir airoso. En definitiva, cuando alguien te descalifica o te insulta es porque no tienes las herramientas o porque lo está dominando el ego, no la autoestima y el orgullo personal sano. Entonces, no podemos estar, no está bueno que entremos en ese juego. Entonces, ¿qué hacemos? Claro, ok, lo tomo, no reniego de esto, lo integro. Lo que también es cierto es que este argumento y este argumento que yo te vengo dando son ciertos. Así que vos insultá todo lo que quieras, pero estos argumentos no los podés negar. Cuando puedas rebatir estos argumentos, hablemos de esto. ¿Sí? Pero mientras tanto, lo que vos digas no tiene tanto peso. Puede pasar, no sé si les pasa, a mí me ha pasado
muy pocas veces en redes sociales. 1 o 2 veces me han hecho comentarios en mi red de algo, de una forma descalificante, alguien que dijo algo como, ¿qué decís, chica? No se entiende nada. Me pareció un comentario raro, extraño. Y después en alguna época en la que tenía así de una forma muy suave, cuando decidí a participar más en conversaciones políticas, hace como 10 años, ahí tenía por ahí algunos comentarios que eran agresivos para conmigo, pero bueno, decidí correrme de ahí. Ahora, ¿qué hacemos en ese tipo de situaciones? Si la persona no es importante, eliminar el comentario. Y eliminar al seguidor, porque no nos interesa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si es una persona importante para nosotros o por algún motivo no podemos eliminarlos de nuestras redes sociales, ¿qué es lo que podemos llegar a hacer? Si es importante y es cercano y es conocido para nosotros, ¿qué es lo que funciona bastante bien? Es tratar de tenerle un poco de compasión a esta persona. ¿Cómo? Borramos el comentario en redes sociales y les escribimos un mensaje privado en el que le decimos, Juan, María, vi tu comentario en el post, no me sentí cómoda, no entendí bien cuál era la intención, pero estoy seguro de que no era la de incomodarme, pero como me sentí incómodo, lo eliminé. ¿Cómo te sentís vos con esto? Espero que esté todo bien. Y estamos blanqueando nuestro acto de eliminar el comentario. ¿Por qué es bueno esto? Porque si la otra persona es cercana a nosotros y nos hizo un comentario un poco despectivo, o quizás con esta intención pasivo-agresiva de tirar la piedra y esconder la mano, lo que nosotros estamos haciendo es decirle, mira, me importas vos, no quiero lesionar la relación, pero sí quiero que sepas de que el impacto de tu comentario a mí me afecta. Y como yo sé que a vos te importo, entonces por eso lo borré y te lo estoy diciendo por privado, no te estoy exponiendo. Ahora, si ese comentario a esa persona, no podemos borrar el comentario, no podemos eliminar la persona, pero el comentario es agresivo, podemos públicamente preguntarle, hacer esto que hemos visto antes. ¿Cuál es la intención que tenés con este comentario? Y de vuelta, correr el foco de ese reflector que estaba sobre nosotros, a ver cómo reaccionamos, se lo devolvemos al otro. Hace un tiempo me pasó de que había hecho un post, no me acuerdo de qué, y hubo alguien que hizo varios comentarios, y resulta que el post era una imagen o algo que tenía algún error. Entonces, eran comentarios así como fuertes, como, no sé si decir descalificantes, pero eran como criticando, invitando a la discusión, cosa de la que yo por ahí me alejo. No había respondido, había dicho, te agradezco tu comentario, es interesante el punto de vista, punto. Pero hago un nuevo post con el error que era de tipeo, con la imagen correcta que iba, no me acuerdo bien cuál era, y el anterior no lo elimino, pero sí lo saco de la cuadrícula de perfil. Entonces, esta persona entra en el segundo, que tenía como imagen principal la misma que estaba en el anterior como imagen principal, y empieza a poner, pero ¿qué pasa? ¿No te gustan los comentarios distintos? Que esto, que lo otro, que allá. Y yo no había eliminado nada. Entonces le dije, disculpa, no estoy entendiendo a qué te estás refiriendo. Entonces me dice que había hecho un montón de comentarios y fueron todos eliminados. Entonces le reenvío el link de lo anterior y le dije, no, rehice el post porque tenía un error. Y como había muchos comentarios y no quería eliminarlos, bueno. Pero hay gente, hay un video de que hay gente que quiere pelear a veces. Hay un video en el que una cajera, supónganse, está en un Easy o en un súper, y va un cliente a la caja y empieza a decirle un montón de cosas y la cajera le dice, bueno, te devuelvo la plata. Entonces la mujer
el cliente se queda así como molesto y le dice a la cajera, ¿qué? ¿Querés discutir? Vos lo que querés es descargarte. Y el cliente le dice, sí. Ah, bueno, dale. Y entonces la cajera se queda ahí como esperando que el otro le diga todo lo que le quiere decir. Porque hay gente que quiere discutir porque aprendieron que su forma de generar dopamina y hormonas que les den bienestar tenga que ver con eso, ¿no? Con la discusión y con el sentir que están ganando. Bueno, esta sí la habíamos visto la semana en el encuentro anterior, que tenía que ver con el quejoso. Para los que no estuvieron, se los cuento rápidamente. Las personas que se quejan de todo, en qué se están apoyando en el beneficio del síntoma. ¿Qué significa esto? En el caso de la queja. La queja es sobre algo externo a esa persona, sobre lo que analicemos lógicamente, sobre lo que en principio esa persona no estaría teniendo poder. Entonces, como no tiene poder, porque renunció a ese poder, como no tiene poder para modificar esa relación, lo único que puede hacer es quejarse. Entonces, el círculo vicioso, en este caso, de la queja, lo único que hace es justificar las razones para que tenga ese comportamiento. Si yo trato de convencer a la persona de que está equivocado, lo único que hago es alargar la conversación. No somos quienes, muchas veces entramos a conversaciones difíciles o conversaciones con personas difíciles para mostrarles al otro. Acá venía la pregunta que yo había hecho hace un rato y que Ceci empezó a responder. ¿Para qué conversamos? ¿Para qué entramos a este tipo de conversaciones? Si yo entro a esta conversación para tener razón, para mostrarle al otro que estoy equivocado, esa conversación está perdida desde el inicio. ¿Por qué? Porque lo que va a impactar es en la relación. Ahora, sí, Ceci decía, yo quiero que cambie algo. Yo no puedo cambiar al otro, pero ¿qué sí puedo hacer? Hacer un pedido o poner un límite. Entonces, alguien hace un ratito decía, bueno, cuando nos encontramos con personas que ven todo mal y son víctimas de la vida. Ok, si ese tipo de comportamientos a mí me impactan, me ahogan, me agobia, ¿en qué te puedo ayudar? Tratar de ayudarlo a hacer foco, a que piense en algo concreto. O a que esa misma persona piense cuál sería la solución. O que piense que podría hacerlo sentir mejor. Y si esto no funciona para hacerlo salir de su lugar, explicarle asertivamente, y asertivamente es con respeto para el otro, pero también con un límite claro, explicarle claramente de que hay momentos en los que yo lo puedo acompañar, pero yo no tengo por qué vivir, o no quiero, o no elijo, porque a veces no tengo. No tengo porque no puedo, porque no tengo tiempo. Pero también es legítimo no querer vivir en un mar de quejas. Entonces podemos poner este límite. Y a partir de ahí van a aparecer un poquito más adelante, ya las vamos a ver, las conversaciones estas de reseteo, que es que si siempre tengo el mismo tipo de problemas, el mismo tipo de conversaciones difíciles o conflictos con la misma persona, bueno, conversemos de fondo acerca de qué es lo que nos está pasando. Bueno, ya nos estamos acercando casi al final y tiene que ver con situaciones por ahí un poco más cortitas. A veces hay temas incómodos o sensibles que alguien nos trae. Típico, mesa familiar en el que alguien te tira una bomba para ver qué opinas, qué vas a hacer para dejarte expuesto. Puede ser mesa familiar, puede ser mesa de directivo. Generalmente en contextos más sociales tenemos un poco más de control acerca de los comportamientos que tenemos. En lo íntimo, por ahí no tanto, pero también puede suceder ahí. Entonces, es interesante mostrar de que nosotros, mira, de este tema no tengo ganas de hablar ahora, te agradezco por comprenderlo.
Te agradezco tu respeto. De vuelta, integramos límite y agradecimiento. No estoy interesado en conversar con vos ahora, en este ámbito, por esta vía, o me parece que lo mejor es conversarlo en otro momento. Te agradezco que puedas entenderlo. Después, a veces también nos encontramos con este tipo de personas difíciles, lo que te dicen de todo que no, pero, no, pero, no, pero. ¿Qué hacen en esos casos? ¿Qué hacen en esos casos cuando alguien te contesta todo que no? Que me explique por qué no. ¿Cuál es el motivo? Bien, bien. Siempre la pregunta va a ser un gran aliado. Más que nosotros dar explicaciones, o más que nosotros dar nuestras razones, a menos que sea una conversación en la que específicamente estemos mostrando los argumentos para tomar una decisión, pero más que mostrar que tenemos la razón o que ponernos a dar explicaciones, vamos a encontrar mayor posibilidad de solucionar las diferencias tratando de entender qué es lo que está viendo el otro. Entonces, lo primero va a ser la pregunta, no dar por supuesto, no pensar de que el otro esté equivocado, no pensar de que el otro es negativo, tratar de entender por qué piensa que no, cuál sería la mejor opción, cuál sería una solución para el otro, preguntarle, siempre la pregunta va a ser un gran aliado y una puerta a soluciones. Y después de eso, trabajar en brindar una nueva oportunidad dando respuestas distintas, ¿sí? Y que esas nuevas respuestas tengan en cuenta los intereses de esa persona. Dice Paula, cambiar los roles y decirle, por ejemplo, ¿cómo lo plantearías vos? Porque totalmente, porque también puede que tenga razón y porque también puede de que nosotros estemos viendo solamente una parte de lo que sucede, ¿sí? Excelente. Yo siempre digo que en uno de mis primeros trabajos que tuve desde que me estaba recibiendo, 23 años, hasta que me fui del país, 8 años, me convertí en la persona en el mundo que tenía más experiencia en que le dijeran que no. Y sin embargo, siempre digo que terminé haciendo más del 90% de las cosas que propuse. ¿Por qué? Por esto, porque la mayoría de las veces, las personas cuando nos dicen que no, la mayoría de las veces, no tiene que ver con una razón, sino que tiene que ver con una reacción. ¿A qué? A lo distinto, a lo no esperado, a lo que me genera un esfuerzo por entenderlo, a lo que me estaría obligando a salir de la zona de confort. Entonces, por ejemplo, si yo le llevo una propuesta a alguien y esta persona me dice que no, lo más probable es o porque esté viendo cosas que yo no estoy viendo o porque directamente lo está sacando de su zona de confort y lo tiene que llevar a hacer el esfuerzo, a pensar las cosas como yo las estoy viendo. Entonces, mientras nosotros le vamos dando vuelta a esto y lo planteamos desde cómo mi propuesta le puede llegar a servir o ser de utilidad al otro, entonces el otro puede estar más interesado. Y ahí el no deje de ser no. Recuerdo alguna vez de que la propuesta era hacer una encuesta de clima en el laboratorio de derivados donde estaba, en este lugar donde se hartaron de decirme que no, y mi jefe me decía, no, imposible. Iba y se lo llevaba rearmada la propuesta. No, Sol, muy difícil, en serio. No están dadas las cosas. ¿Por qué? Y por tal y tal. Ok, iba y lo retocaba. A ver, explícame, ¿cómo sería? y ahí cuando me decía, explícame cómo sería, yo empezaba a bajar y ella concretamente, mi jefa, que la adoro,
me empezaba a bajar bien cuáles serían los puntos de mejora y ahí podía terminar de darle una vuelta de rosca y hacerlo, ¿sí? Pero muchas veces no quedarnos con ese no inicial, sino pensarlo como parte de una reacción ante lo no previsto, ante lo no conocido. Bien. Después, para las personas que creen tener la razón. A veces en contexto, puede suceder con un montón de situaciones, ¿no? Donde lo vemos bien patente es por ahí en contextos sociales o culturales muy politizados. Pero más allá de eso puede suceder en cualquier situación familiar o de la casa o de la empresa o del trabajo en el que estemos. ¿Y qué es lo necesario? Poder contrastar y trabajar y basarnos en las evidencias más que en las creencias. Y si se trata de cuestiones que tienen que ver con las creencias, poder respetar, vivir, estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Guadalupe Nogués, no sé si todos lo han visto, algunos probablemente sí, porque algunos ya capaz que se los haya pasado. Guadalupe Nogués es una bióloga argentina que la desvivía o la motivaba mucho el tema de la verdad. Entonces, lo que ella empezó a trabajar mucho era que se sentía incómoda acerca de cómo la ciencia a veces estaba cuestionada, muy cuestionada, en cuestiones que tenían evidencias, pero que había personas que no las tomaban a esas evidencias, no las aceptaban. Entonces ella no podía entender por qué, porque terminaba siendo una cuestión de de salud pública. Entonces, ella dice, bueno, si la evidencia no sirve y la ciencia no alcanzan, vamos a ir por la educación. Entonces ella se empieza a trabajar para ser divulgadora y educadora en cuestiones en esos temas. Pero resulta de que aún así se encontraba con personas que no tomaban esto. Entonces a partir de ahí empieza a contrastar el tema de lo que es la evidencia con lo que son las creencias y la fortaleza que tienen las creencias con paradigmas de acción. Las creencias explican una forma de ser y de hacer. Y si yo creo en eso, ya en sí mismo se convierte en un justificativo de por qué las cosas son como son. Y no necesito más fundamento que la existencia de una creencia. El otro día estaba dando una charla sobre creencias limitantes y les ponía un meme de una conversación entre dos personas, ¿no? En el que uno le decía, ¿crees en los unicornios? Y la otra persona le decía, no. ¿Por qué no? Porque los unicornios no existen. Y le pregunta de vuelta el otro, ¿y crees en Dios? Sí, en Dios sí. Y se quedan mirando así como diciendo, no crees en los unicornios porque no existen y no hay evidencias de eso, pero crees en Dios. Se queda, ¿no? Como con esta contradicción. ¿Y cuál es el tema? No importa. La creencia se autojustifica. Entonces, lo que Guadalupe Nogués termina diciendo es que tenemos que conversar mejor y que las ideas, perdón, que las personas se merecen respeto, pero que las ideas se tienen que ganar el respeto. Y que ese respeto tiene que, llegado el caso, si es necesario, porque hay evidencias, tiene que demostrarse. Y si no, tiene que aceptarse que podemos pensar distinto y convivir en la diferencia. Después, una de las últimas. Te explican esas personas que te explican una y otra vez lo mismo. Acá aparece la conversación de el qué pasó, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona está todo el tiempo centrada en las causas de algo y te lo explican una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema de las conversaciones del qué pasó? Son conversaciones orientadas al pasado. Y el pasado no se puede modificar. Motivo por el cual todas las conversaciones que se quedan, a veces necesitamos conversaciones del qué pasó para entender el problema o la causa de una situación. Pero tienen un cierto punto.
luego de cierto punto, esas conversaciones comienzan a convertirse en improductivas. Y si se convierten en improductivas porque no traen nueva información, entonces hay que salir rápidamente de ahí. ¿Por qué? Porque si no terminan convirtiéndose en una casa de brujas, en una búsqueda de culpables, y lo peor, esto. Como están dirigidas al pasado y el pasado no se puede modificar, son conversaciones que traen una energía, una animosidad de cierre. Rápidamente esas conversaciones del pasado hay que redirigirlas al futuro para tratar de dar, bueno, listo, ok, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora cómo lo resolvemos? Hay que cambiar el foco. El futuro nos trae mayor optimismo. ¿Por qué? Porque lo podemos cambiar. De hecho, todavía no ha sido creado. Entonces lo podemos construir más parecido a como queremos. Bien, a ver, déjenme porque... estamos cerrando. Ya. Cuando nos encontramos con personas difíciles que se enojan siempre y que se enojan por todo, o con todas estas situaciones que habíamos visto antes, en las que siempre nos encontraban el mismo tipo de dificultades, discusiones, diatribas con las mismas personas, es importante y necesario tratar de tener y de abrir conversaciones para nuevas conversaciones. ¿Qué significa esto? Es una conversación de reseteo. Hacer una pausa y conversar acerca de la forma en la que estamos conversando. Entonces, mira Estela, mira Pedro, cada vez o las últimas 5 veces que hablamos de esto, vos hiciste este comentario. O de las 5 últimas reuniones que hicimos, vos usaste este calificativo para conmigo. O cada vez que hablamos de esta situación, pareciera que te sentís incómodo, que te molestas. Lo primero que hacemos, luego de hacer una descripción de los hechos, que conviene, como ya saben quienes hicieron el curso de conversaciones difíciles, que no sea generalizante, sino de la última semana 3 veces, del último año 4 veces. No es que reaccionas mal, es levantas la voz, empezás a tener este tipo de gestos. ¿Por qué? Porque si yo digo reaccionas mal, estoy haciendo un juicio sobre la reacción del otro. O si yo digo te enojas, estoy haciendo un juicio y el otro fácilmente me puede decir no, no me enojo. Entonces, ¿qué es lo que hago en esos casos? Decir, levantas la voz, haces gestos acelerados e intensos o vehementes, pareciera o me da a mí, y esta es mi opinión y mi mirada, la sensación de que te enojas. No es que sea así, o sea, no hace falta que diga todo esto, ¿no? Pero sí alcanza con que diga, me da la sensación o pareciera que te incomoda. Y me gustaría poder ver qué es lo primero. ¿Es así? Verificamos si lo que nosotros estamos entendiendo es lo que sucede o cómo lo ve el otro. Entonces, ahí el otro abre y tiene la posibilidad de explicar. Luego, lo que hacemos de eso es, bueno, me gustaría, porque me importa esta relación, porque compartimos espacio de trabajo y compartimos la mayor cantidad de las horas que estamos despiertos al día en este lugar y estaría bueno de que tratemos de pasarlo bien, me gustaría que veamos juntos cómo podemos hacer para mejorarlo. ¿Hay algo que yo pueda hacer? Y ahí, luego de ofrecer nuestra mirada y nuestro rol en esa relación, de que nosotros también podemos llegar a movernos y a cambiar de lugar, porque puede haber algo que esté incomodando al otro, luego también se abre el lugar al pedido. Bueno, a mí también me gustaría que, si alguna vez te sentís incómodo, pasa esto, en vez de decir tal cosa delante de todo el grupo, me lo comentes a mí. Entonces ahí hacemos el pedido, porque de vuelta, no podemos obligar a nadie a cambiar, pero sí podemos hacer 2 cosas. Hacer un pedido, a partir de ahí empieza la decisión del otro, y poner límites, que esto tiene que ver con el cuidado personal. Luego,
Valorar la relación. ¿Qué es esto de valorar la relación? Identificar qué es lo más importante de esta conversación. Si tener si tener la razón, si ganar la conversación, o si ver cómo construyo una relación armónica saludable a largo plazo. Si lo que para mí es más importante es valorar la relación, bueno, ahí veremos hasta qué punto conviene de que siga conversando con esto. Porque también tenemos que tener en cuenta esto otro. Si para nosotros lo más importante es valorar la relación, tenemos que hacernos cargo de que cuando elegimos una relación del tipo que sea laboral, familiar, de amistad, de pareja con alguien, estamos eligiendo, no tenemos esta relación porque no nos queda otra. Nosotros somos una parte que tiene el poder personal de elegir, sostener y mantener esa relación. Y somos nosotros parte de esa relación y nosotros estamos eligiendo estar ahí. Y si elijo estar con esa otra persona, en el tipo de relación que sea, es porque elijo estar con un otro. Y ese otro es otro. Y ahí nos va a quedar a nosotros elegir, ver si eso que nos molesta es más importante que todo el resto o no. Pero cuando yo elijo una relación con un otro, lo estoy eligiendo y aceptando en su otredad. Puedo poner límites a algunas cosas, pero si lo que me está afectando es más importante que lo que me está dando esta relación, el responsable no es que el otro cambie. El responsable de sostener esa relación soy yo. Yo soy el que elige si la sostengo o no la sostengo. Primero hago los pedidos. Mira, esto me incomoda. Pero si el cambio no aparece porque el otro no elige eso, no puedo obligarnos ni enojarme. Sí, o sea, sí puedo enojarme, todos tenemos derecho a enojarnos. Pero no tiene que ver con una obligación del otro. Tiene que ver con qué es lo que yo voy a elegir. Cómo voy a elegir ser tratado en esta relación o en todas las relaciones de las que yo forme parte. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo tendemos puentes? Tendemos puentes poniendo sobre valor qué es lo que más nos importa. Mira, en este tema político, del orden, de lo que fuera, pensamos distinto. Y está todo bien, no hay ningún drama. Podemos convivir pensando distinto. Te elijo así como sos con todo lo que sos. No sé, o sea, claramente no le vamos a decir esas palabras a un compañero de trabajo, quizás, pero sí podemos adaptar esas palabras a la situación específicamente. Y si vive con nosotros, porque acá es donde yo les decía que se convierte esto en la situación más difícil. ¿Qué hacemos cuando esta persona difícil o que hace comentarios pasivos agresivos vive con nosotros? Concentrarnos primero en nuestro poder personal. ¿Y qué es esto de concentrarnos primero en nuestro poder personal? En hasta dónde yo voy a permitir que lo que está haciendo el otro me afecte. Y pensar en que si el poder es mío, el eje del cambio está en mí. Yo puedo hacer pedidos a otros, pero o acepto mantener esta relación, pero y entonces el cambio, para no seguir sufriendo, está en mí. ¿Y cómo lo hago? Moviéndome. Y les doy un ejemplo personal. En esto de tener un hijo adolescente, he descubierto cuál es uno de mis mayores debilidades. Y es el de la necesidad de tener el control. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque muchas veces las discusiones que hemos tenido han tenido que ver con que no entiendo o no acepto las nuevas miradas o las nuevas formas de actuar, responder o hacer que tiene esta nueva persona que está haciendo lo que tiene que hacer, forjando su personalidad. Entonces, cuando me he encontrado muchas veces enojándome ante lo que pasaba, dejaba que me hiciera espejo y decía, pero a ver, ¿qué es lo que me enoja de esto? Que no sean las cosas como yo quiero.
¿Y por qué me enoja esto? Y porque necesito tener control. ¿Y por qué necesito tener control? Porque me da seguridad. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer para sentirme segura? Y ahí empiezo a encontrar dónde está el lugar de movimiento mío y mi espacio de poder personal. ¿Qué puedo hacer yo para sentirme segura sin tener el control sobre las actitudes o respuestas o reacciones del otro? Contame, Noé, porque yo conozco la de los 5 ¿para qué? No la de los 5. No, yo conozco la de los 5 por qué, y es esto que dijiste vos, la nombraste. ¿Por qué esto me enoja? Y porque se sale de lo que yo conozco, gestiono o mi zona de confort. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y porque quiero tener el control. ¿Y por qué quiero tener el control? Y en el quinto por qué encontrás el por qué, la Bien, causa del enojo. bien. Fíjate que es parecido. ¿No vos hiciste el curso de conversaciones difíciles o hiciste el de oratoria? El de oratoria. Bien, porque cuando yo trabajo, hay un contenido compartido que tengo en negociación y en conversaciones difíciles que es el pin del conflicto, que es un triángulo en el que tenemos las posiciones arriba, los intereses y las necesidades. Las posiciones, generalmente, yo no sabía de llegar hasta el 5, pero me resuena con esto. Las posiciones generalmente tienen que ver con lo que nosotros decimos querer. Yo quiero que el otro haga tal cosa. ¿Y para qué quiero tal cosa? Y entonces, esta es la pregunta de los intereses. Y esto me orienta a los resultados. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Pero después pregunto, ¿y por qué quiero tal cosa? Y cuando me pregunto en el por qué, ahí empiezan a aparecer los valores. Y o sea, se conoce también como el iceberg del conflicto. Empiezan a aparecer los valores y los miedos que tenemos y las creencias que tenemos. Entonces, cuando nosotros llegamos, hacemos esa aguja hipodérmica que atravesamos el iceberg del conflicto, podemos empezar a encontrar cuáles son las verdaderas razones y las verdaderas necesidades que nosotros queremos resolver, que muchas veces no tienen que ver con eso inicial que decimos, yo quiero que haga lo que yo digo, sino que tiene que ver con cuestiones que tienen que ver conmigo. ¿Sí? Entonces, no lo había pensado así como el de los 5 por qué, pero ya te lo tomo. Mil gracias. Bien. Bueno, hola Mir, vi que en algún momento te sumaste, no sabía si estabas ahí o no. Bueno, nos hemos pasado unos minutitos de la hora comprometida, pero bueno, si alguna tiene alguna duda, alguna consulta, yo estoy acá. Hoy no tengo que ir a buscar a la criatura a inglés, así es que estoy acá para ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, consulta, ahí está Ceci también. Cuéntenme, ¿cómo lo ven? ¿Qué necesitan? ¿Qué les genera curiosidad? ¿Qué les resulta, qué les parece más difícil? A veces es fácil pensarlo en frío y llevarlo a la práctica sería más difícil, ¿no? Sí, pero en medio de una conversación es más difícil. Sí. Y yo pensaba cuando convivís, digo, ahí es donde decir, a tener la conversación y, bueno, poder correrse o moverse, ¿no? De querer tener la razón. Digo, en esta parte de convivencia, cuando convivís sucede mucho eso, ¿no? Querer tener la razón. Estaría bueno poder aplicar, eh, bueno, poderse correr de esa discusión de querer tener la razón y conciliar sería, ¿no? Sí, voy a unir un poco lo que estás diciendo, Kitty, con lo que también está diciendo Paula. En medio de la conversación a veces es difícil. Sin embargo, como todo, tiene que ver con una cuestión de empezar a intentarlo y empezar a generar el hábito. Cuando estamos en una conversación y nos dan ganas de tener la razón, es ahí cuando aparece un poco el cerebro de supervivencia. Mm. O cuando nos agarra el enojo, la ira, empezamos a elevar la voz y nos enojamos,
estamos cooptados por el cerebro de supervivencia, que es el que está cuidando al ego. Hay un grafiquito que después se los puedo pasar en el grupo, en el que muestra cómo ante un mismo estímulo, si nosotros reaccionamos, esa información va al tálamo y de ahí directamente va a la corporalidad. Mientras que si nosotros respondemos, primero va al tálamo, que es una parte en el cerebro, luego va a la amígdala hace que nosotros podamos procesar esa información y decidir actuar. ¿Cuál es el tema? Entre uno y otro hay 6 segundos entre que la información, como si fueran las vías del tren, entre que la información se vaya a directamente la actitud o la respuesta corporal, o que la podamos procesar para decidir actuar racionalmente, hay 6 segundos. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer en esos momentos es obligar al cerebro a pensar. ¿Sí? No dejarlo que reaccione y es obligarlo a pensar. ¿Cómo obligamos al cerebro a pensar? Primero respiramos. Y después, primero respiramos, ponemos una pausa, separemos el estímulo de la reacción, ¿sí? Y habilitemos este aire para que aparezca la respuesta. Entonces, primero respiramos y después lo que podemos hacer es empezar a hacernos preguntas. Cuando nosotros nos empezamos a hacer preguntas, es como que le estamos diciendo al cerebro, para, no reacciones, que no se vaya las vías del tren para el lado de la reacción, sino que sigan acá por el caminito pensante. Entonces, para Paula, que es la que traía esto de en medio de una conversación, ¿es difícil? Sí, Pau, es re difícil. Ahora, practiquemos el stop, practiquemos el poner la pausa. La regla de las abuelas era respirar hasta 10, con que respires hasta 6 alcanza, ¿sí? Respiremos, interpongamos esa pausa y esa separación, y ahí empezamos a pensar. Y después, dentro de esto que decía, que es como la parte 2 de lo que traía Paula, lo que decía Kitty, de cuando vivimos con las personas se convierte en algo bastante difícil, tomemos tiempo fuera. Y de hecho, hablemos de esto. Che, en el último tiempo, siento que cuando aparece este tema o se dan estas situaciones, es como que siento, es mi mirada, que como que todo empieza a chisporrotear. No me siento cómoda. Quiero decirte de que voy a tratar de poner una pausa y en ese momento, para no reaccionar y no empeorar las cosas desde lo que yo puedo estar aportando, me voy a correr. No es que no me importe, no es que no me interese, es que para cuidar esa conversación me voy a correr un momento y voy a volver cuando estén todas las capitas del cerebro bien acomodadas y pueda pensar y pueda tener una conversación buena. Pau, yo no sé si vos estuviste en el encuentro anterior, creo que en el encuentro anterior yo les expliqué de cómo funciona el cerebro de supervivencia, el reptiliano, el emocional y el cerebro racional, pero sí creo de que lo que sí hablé es acerca de que si yo voy a conversar con alguien y la otra persona está en modo supervivencia, esto funciona para todos, para el otro y para mí. Si la otra persona está en modo supervivencia y yo lo quiero convencer de algo, la otra persona no lo va a poder ver, pero no es porque sea mala, no es porque no quiera, es porque el cerebro no está pudiendo pensar porque está en modo lucha o huida, porque es lo que en ese momento le está pidiendo el sentido de seguir superviviendo en términos de reputación, de identidad, de mostrarse ante los otros. Entonces, no es que sea malo, es que no está pudiendo. Por eso, cuando están las emociones exaltadas en el otro o en nosotros, siempre lo conveniente es tener una pausa, porque en ese momento no hay nada que puedan ver las partes. Bien. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? A mí me encantó, Sole, todo, siempre me aporta algo, siempre descubro otra cosa, o mientras vos hablás, en mi mente van pasando todos los escenarios donde esas situaciones también me sucedieron a mí, así que es un complemento del anterior, pero a su vez
vimos otras cuestiones que Sí, sí. me ayudan a abrir el panorama. Bien, buenísimo. Me alegro un montón. Bueno, les contaba al principio de que el próximo encuentro de charlas de profundización va a ser el jueves 1 de agosto, porque con la época de vacaciones en el medio, ahí se abollan algunas cosas. Jueves 1 de agosto a la misma hora, y el tema que han propuesto quienes están en el grupo de conversaciones difíciles, y ya lo voy a pasar acá al de profundización, es comunicación compasiva con los otros y comunicación autocompasiva. Y ahí lo que vamos a ver, por ahí no va a ser tanta teoría, sino que vamos a ver básicamente 2 herramientas, explico esas 2 herramientas y el tema va a ser tratar de aplicarlos a casos concretos. Así es que nos vamos a estar encontrando ahí. Yo les decía al principio cuando les contaba de en qué mundo estamos, que yo a veces no sé si estoy en un mundo que está mejorando o en un mundo que cada día está peor, pero lo que sí sé es que trabajo en conversaciones difíciles y en negociación para tratar de aportar a que cada vez construyamos mejores espacios y más amables espacios de convivencia. Así es que los quiero invitar a que expandan eso, ¿sí? Y si sienten que esto les ha resultado de valor, que compartan el link de YouTube, que compartan las charlas, que compartan posts, que compartan pensamientos, ideas, lo que quieran. Cuando les pase el link de YouTube, que compartan eso, porque la idea es, desde mi lugar, es que podamos construir esos mejores espacios. Así es que bueno, agradecerles. Bueno, Hermoso. chicas, que estén muy bien. Gracias. Nos Gracias estamos por viendo. hacernos ser mejores personas. Gracias. Gracias, Gracias. Sole. La idea Gracias, es que Sole. podamos practicar un poquito mejor esto. Que tengan una Gracias. hermosa noche y muy bonitas conversaciones. Las abrazo. Chao. Chau. Gracias.